Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al pastificio de Nicola. En este video les mostraré cómo preparar pizzi leccesi, una receta típica de la cocina callejera de Salento, en Puglia, sur de Italia. Son unos deliciosos pancitos salados con un sabor único, para disfrutar en cualquier momento, como merienda o para acompañar el aperitivo. Los ingredientes que se necesitan para prepararlos son harina 500 gramos, en este caso es del tipo 3 ceros, levadura fresca 15 gramos, agua a temperatura ambiente son 250 mililitros, aceite extra virgen de oliva 50 gramos, una cucharadita de sal 9 gramos, 180 gramos de tomates cherry y 2 tomates pelados al natural aproximadamente 100 gramos, 2 cebollas pequeñas, 100 gramos de aceitunas, verdes y negras, opcional un poquito de ají picante y una cucharadita de orégano seco. Se pone la harina sobre la mesa y se forma una corona. La harina, como dije, es 3 ceros, la que se usa para hacer pan. En el centro pongo la levadura y la deshago bien con los dedos con algo de la harina. Agrego el agua y mezclo con la mano para disolver bien esa levadura, mientras voy incorporando harina hasta que esto quede de consistencia algo espesa. Ahora sí, agrego la sal, vuelvo a mezclar y añado por último el aceite de oliva. Mezclo bien e integro el resto de la harina, hasta unir bien y luego amaso unos 10 minutos, hasta obtener una masa como de pan casero que sea más bien firme y no tan blanda como la de una pizza. Cuando termino de amasar, formo un bollo, lo pongo dentro de un recipiente, lo cubro con un paño húmedo o puede ser un nylon y lo dejo leudar hasta que duplique el tamaño. Mientras preparo lo que va a ser el condimento de estos pancitos. Corto las cebollas en juliana y, como sucede generalmente con este tipo de recetas campesinas, algunos de los ingredientes pueden variar, pero la cebolla, los tomates, las aceitunas y el orégano están siempre presentes. Una vez cortadas las cebollas, pongo a calentar en una sartén unas 2 cucharadas de aceite de oliva y pongo a rehogar las cebollas. Las voy a cocinar sobre fuego medio hasta que estén blandas pero no lleguen a dorarse. Mientras se van cocinando, preparo los tomates. Los corto en cuartos. Y si se fijan, son casi los mismos ingredientes que se usan en la focaccia barese, muy famosa en Apulia, y que de hecho también tengo la receta en el canal. Las cebollas ya casi están. Agrego los tomates y sigo ahora con los tomates pelados, que pueden reemplazarse por tomates cubeteados o puré de tomates, respetando siempre la misma cantidad, de 100 gramos. Traten sí, en lo posible, de medir la cantidad de tomates porque tiene mucho que ver con la humedad que le aportará a la masa, como verán a continuación. Los añado a la sartén y dejo rehogar unos minutos más. El ají picante es opcional. Si no consiguen fresco, lo pueden reemplazar por una cucharadita de ají molido picante si quieren añadir ese toque de picor. Condimento con sal, cocino un minuto más y apago el fuego. Por último corto las aceitunas, que pueden ser solo negras o una combinación de ambas, negras y verdes. A veces se incluyen alcaparras y si gustan pueden también añadir anchoas,
que le aportarán un sabor más especial. Pico las aceitunas a grosso modo y las agrego a la sartén. Por último, agrego la cucharadita de orégano seco. Mezclo y dejo enfriar bien. La masa ya ha duplicado su volumen. La pongo sobre la mesa y la abro de esta forma. Van a necesitar ahora un recipiente lo suficientemente grande para contener la masa en el siguiente paso. Pongo esta masa dentro del recipiente, agrego la mitad más o menos del condimento que ya está frío, envuelvo con la masa y empiezo a amasar hasta que todo esto se integre en una sola masa. Con paciencia, estrujando y amasando hasta que este relleno o condimento quede bien incorporado a la masa. Una vez hecho esto, se añade el resto del condimento. Y ahora con una cuchara o con las manos directamente, se mezcla con más cuidado para intentar distribuir estos ingredientes dentro de la masa sin que se desarmen demasiado, para que al degustar el pan se puedan encontrar trozos de tomate, cebollas y aceitunas. Cubro y dejo leudar nuevamente hasta que duplique, más o menos 1 hora según la temperatura ambiente. Voy a necesitar espolvorear abundantemente la mesa, con sémola o con harina. Esto es sémola. Espolvoreo también un poco la masa y la vuelco rápidamente sobre esa sémola. La masa es muy húmeda y pegajosa, casi inmanejable. Por eso es que necesitamos una buena espolvoreada para facilitarnos el trabajo. Divido la masa en porciones, a ojo nomás. Delicadamente formo los bollitos y los pongo sobre una placa para horno aceitada. Al ser la masa muy húmeda, puede ser algo complicado de manejar, pero son unos pancitos de aspecto rústico y no importa demasiado la forma. Lo que sí vamos a tratar de hacer es de manipularlos lo menos posible. Dejo ahora puntear la masa unos 20 minutos más, mientras se calienta el horno a 220 grados centígrados. Se hornean durante 20 minutos o hasta que estén doraditos. Se dejan enfriar bien antes de disfrutar. Con estas cantidades salen 12 pancitos. Quedan con una corteza crocante y un interior suave y esponjoso, y de un sabor increíble. Y esta ha sido la receta de los pizzi leccesi. Espero que les haya gustado y se animen a prepararlos en casa. Les pido que dejen su me gusta y un comentario para dar su apoyo al canal y sigamos creciendo. Compartan también con sus amigos y los invito a suscribirse si todavía no lo han hecho. Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.